Presentamos Suceso Informativo. Es un noticiero de las denuncias en contra de todo lo mal que sucede en nuestro país, Guatemala. Es la voz de quienes no tienen cómo hacerlo. Es reflexión donde narra la vida real de quienes logran sobresalir por muy difícil que han estado. Es un medio que ha rescatado de la muerte quienes se han querido quitar la vida por una decepción, ya que Suceso Informativo también habla de amor, porque nos debemos primero a Dios y luego a los oyentes. He aquí Suceso Informativo desde 1979. Al finalizar nuestro tema, si usted quiere comentar, será un gusto escucharle. Suceso Informativo bajo la dirección de Leopoldo Hernández. Hay ocasiones que hay discriminación dentro del mismo hogar, que hijos sientan resentimiento. Jaime. Las palabras hermosas que se escuchan en la casa de una familia unida y amante a la paz no tiene precio y tampoco sustitución. Son tan lindas las frases que no quisiera uno que se terminaran. Sin embargo, igual pasa cuando las palabras son toscas, palabras oeces, malas palabras y todo tipo de insultos dentro de la misma casa. Y cuando hay preferencia para una o un hijo, es cosa seria. Pero estos son cosas que se dan. Hoy hablaremos de Jaime. Es un hijo de un hombre a quien se dedica la palabra de Dios. Y estos hombres pueden ser sacerdotes o pastores de iglesias. Y Jaime es uno de los hijos de un pastor. Increíble cómo el enemigo o el mal persigan a los hijos o familiares de los hombres quienes han entregado el amor a Dios y pastorean a las ovejas tal como está establecido en la Biblia. Jaime, a la edad de los 12 años, no se sentía bien estando en la casa a la hora de terminar el almuerzo, ya que le gustaba tener dinero y claro, no se sentía bien al decirle al padre que quería dinero. Se las ingenió y a escondidas construyó una caja de lustre y después del almuerzo salía a lustrar y nadie se daba cuenta. Así recorría calles y avenidas lustrando a los 12 años. Y cuando estaba entrando a la edad de los 14, en una cantina en donde él pasaba a lustrar, le dicen: oye Jaime, todos los fines de semana, es decir, sábados y domingos, quiero que pases a traer unas tortillas, un periódico y una lustrada y te pago $50. Y él, feliz, dijo: ¡claro! Y así pasó casi un año, pero en verdad, las supuestas tortillas no eran tales. Eran envueltas que parecían tortillas, pero en realidad era droga. Y él empieza a probar la misma y le fue gustando y ya cobró más caro la llevada de las supuestas tortillas y a los 15 años poco a poco se fue involucrando a las drogas. Y Jaime siempre era llamado al orden por la linda madre y no hacía caso. Y cuando Jaime cumple sus 18 años, el pastor lo mete al grupo de músicos de la iglesia y tocaba así normalmente como si nada pasara. Entonces, cuando le contaron al pastor que el hijo andaba en malos pasos, el mismo pastor le dijo que se saliera de la iglesia, ya que estaba
avergonzándolo porque no es posible esa actitud. Y Jaime dijo, bueno, entonces me voy. Y se fue. Y siguió el vicio de las drogas y siempre, a los 18 años, Jaime decide meterse al ejército de los Estados Unidos, pero en ese grupo de hombres, algunos también le daban a las drogas. Y Jaime feliz, metido ahí también, con esos malos servidores del ejército. Y al terminar la etapa del servicio militar llega a la casa y él siguió llegando a la iglesia y con el tiempo se convirtió en pastor. Y todos felices creyendo que había cambiado y ya no estaba metido en ese vicio horrible, pero qué equivocados estaban, ya que este hombre predicaba y dentro de las páginas de la Biblia echaba la marihuana y los vendía en la calle con el grupo en donde se había involucrado antes de irse al ejército. Y nuevamente se entera el padre pastor y lo expulsa de la iglesia y después lo rogaban que llegara a la iglesia. Y hasta que le llamó la atención una señorita bonita que asistía a la iglesia en donde predicaba el papá, y conquista a la señorita y llega a casarse. Y Jaime a la esposa le dijo, quiero un bebé, no una niña. Y ella oraba mucho. Al fin llega el niño y Jaime le dice a la esposa que él lo cuidaría. Y en efecto, así fue. Y lamentablemente, el nene al llegar a 1 año, Jaime lo deja en la cama ya cambiado y no se sabe cómo ni por qué el bebé agarra una droga que Jaime guardaba en su cuarto, pues podría decirse cerquita a la cabecera. Y el bebé al poco tiempo empieza a convulsionar, ya a punto de morir. Pero gracias a Dios, llega la esposa, una mujer entregada en las manos de Dios, y ora por el niño, poniéndole las manos en el estómago del bebé, y el niño vomita toda la droga y se salva, gracias a Dios. De allí comprendió Jaime que estaba metido en un gran error. Entonces le pide a la esposa y la madre que lo perdonen, que él iba a estudiar teología. No mucho le creyeron porque la esposa dijo, yo me divorcio de ti, ya no quiero nada contigo. Sin embargo, la madre le dice a la nuera, si tú no le das una oportunidad, yo se la doy, pero él va a estudiar teología. Y así fue. La esposa tuvo que vender más de 50 platos de comida diario para que saliera para los estudios de Jaime y estudiando teología. Y pasaron más de 2 años y él regresaba a la casa llorando porque todos le decían que él no servía para ser pastor. Sin embargo, él se va a un parque a llorar amargamente ya cuando estaba casi finalizando y le dice a Dios, Señor, si yo no sirvo, ¿qué estoy haciendo acá? Todos me dicen que no sirvo. ¿Qué debo hacer, Señor? Y se pone a llorar amargamente. Y de repente viene una voz hermosa desde allá del cielo que solamente Dios lo hace y le dice, bueno, ¿quién te escogió? ¿Ellos o yo? Y él contesta, tú, mi Señor. Y entonces se arrepintió de todo y con los años cambió y rescató a sus familiares. Y hoy un gran hombre, orador de la palabra de Dios, escribe Leopoldo Hernández.